Hola, buenas noches, profesor. Mi nombre es Leonor González y voy a presentar la cuarta unidad de la asignatura de Historia y Teoría 2. Bien, el encargo fue, nos presentaron tres películas del periodo de la arquitectura del siglo XX y bueno, yo elegí la película Metrópoli. Bueno, quiero hablar un poco de lo que estamos haciendo, que es como un análisis de esta película, ¿ya? El cine narra una historia en imágenes, ¿ya? Que se refleja a través de un tiempo temporal y un espacio ficticio. Para ello toma diferentes elementos de inspiración para hacerlas recrear en la pantalla grande. Y especialmente este film de Metrópoli toma elementos de la época, como por ejemplo la Bauhaus, el constructivismo, también el cubismo, y fusiona todo eso más todos los aspectos políticos y económicos que se está viviendo. Esta película fue rodada en 16 meses con un sesgo de corte marxista que tenía que ver con orden social y manipulación de la población o manipulación de las masas. La película tiene una duración alrededor de 2 horas y algo. Y por supuesto que está un elenco compuesto de una película que tiene que tener un director, un productor, un guionista que es tremendamente importante para el desarrollo de la película, un fotógrafo y los actores y todas aquellas personas que van a ayudar en la película. Bien, hablemos ahora un poco de la importancia que tiene, ¿no es cierto?, el director y el guionista, quien dirige la obra. Dirige la obra de Metrópoli Friedrich Anton Lange. Él nació en Viena, en Australia, en 1890 y falleció en 1976. Bueno, realizó la película Metrópoli, por supuesto que como director tiene muchas películas antes y después de hacer esta película importante. Y dentro de su experiencia, dentro de sus viajes, él en un momento que viaja en barco, ve de noche la ciudad de Nueva York y se quedó esta idea de cómo era esto que se veía tan luminoso, tan monumental, tan mágico para él. Entonces como que se quedó con esa idea para incorporarla en la película que estaba pensando. Su guionista es Thea Gabriel von Barboe. Ella fue casada con un actor y director que se llamó Rudolf Roger, y ella, a partir de allí ella inició su carrera como escritora de novelas, pero de novelas patrióticas, elevando el espíritu de las mujeres de la época en Alemania. Bueno, su popularidad la llegó a hacer trabajos con cineastas hasta que conoció a su esposo, que fue Friedrich Anton Lange, y a él le empezó a escribir muchos guiones de diferentes películas. Una de las características de la película que dirige este director es una película muda de ciencia ficción, y esta película sentó las bases para otros filmes, ¿ya? Esta película es desarrollada en una gran ciudad donde la sociedad se encuentra dividida como en dos grupos. Una élite donde realmente están los propietarios, los pensadores, las personas adineradas, los que viven en la superficie, en grandes rascacielos, ¿ya? Y otra casta de personas, de trabajadores que trabajan muy, muy fuerte y que viven bajo la ciudad haciendo trabajos pesados. El tema central de la película es una rebelión de los obreros que viven en este gueto subterráneo de trabajos industriales forzados, pero que tenían la prohibición de salir hacia la ciudad
de los rascacielos. Por tanto, sí, realmente necesitaban mirar estos rascacielos. Pues el tema central es ese, justamente, la dificultad de dejar de ser lo difícil para poder respirar igual que el resto. El film utiliza, por supuesto, aquellas ideas que tenía el director acerca de Nueva York, estos edificios grandes de Chicago, ¿ya? Por tanto, eh, los arquitectos que participan en hacer las escenas y los montajes de espacio, utilizan, ¿no es cierto?, los estilos de Art Deco, propios de Nueva York, de esa época de grandes rascacielos, como también de Chicago. Y construyen una serie de interfaz imaginarios para esta película, que por eso que son futuristas, porque son interfaz muy especiales, como un intercomunicador. Este intercomunicador lo manipula el amo de Metrópolis, ¿ya? Fredericks, y para poder controlar a esa población. También aparece otra interfaz interesante, que es el videollamada, otro sistema también de controlar, pero este videollamada donde tomaba el teléfono y tenía una pantalla que veía a las personas, eh, una tecnología muy avanzada. Otra interfaz importante que me pareció en esta película fue el robot que suplanta a María, y que estamos hablando de la robótica en 1927. Ya la robótica está ahora en el siglo XXI. Entonces también es como una interfaz muy imaginativa, muy futurista para ese tiempo. Y otra interfaz que me pareció interesante y que lo vimos en la película que fue dada, una prótesis biónica del científico que creaba todo esto. Por lo tanto, hay muchos elementos que son de corte futurista, y por eso que realmente es una película premiada. Bueno, los paradigmas de la arquitectura son los paradigmas de la época que se está viviendo, o sea, la modernidad era el nuevo paradigma realmente en 1927, por lo que se estaba viviendo en el siglo, a fines del siglo XVIII, perdón, a fines del siglo XIX y comienzo del siglo XX, y por lo tanto ahí está como centrada la película Metrópolis. Entonces, esa es como una visión de mundo de la época, y la inspiración de los espacios recreados de la época se obtuvieron justamente de este paradigma, de lo que se estaba viviendo y cuáles eran las influencias de esa época. Bueno, ahí usted va a poder apreciar en el PowerPoint que le envié que como paradigmas puse las arquitecturas de Nueva York, ¿no es cierto? Como el edificio de Flatiron, en 1900, creado en 1905, ¿ya? El edificio Woolworth y el edificio Singer, ¿ya? Son tres edificios monumentales, rascacielos, que tomaron como visión para poder recrear en la película Metrópolis. Luego también incorporé dos rascacielos o edificios construidos a fines del siglo XIX y comienzos del XX. Por ejemplo, el auditorio de Sullivan, ya por este mismo arquitecto, en el año 1895 se creó. Y el edificio de Harper Brothers, creado en 1854, también eran realmente pequeños rascacielos para esa época, en 1800, a fines del siglo XIX, realmente tener estas mega construcciones para esa época, ¿ya? Em, bueno, y preguntarnos cuál ha sido realmente, si hay influencia de toda esta arquitectura utilizada tanto en la película Metrópolis como realmente en nuestro país o en nuestra ciudad. Sí, realmente toda la arquitectura de los años inicio del siglo XX es arquitectura que estamos viéndola nosotros acá generalmente, y está representada en hoy en día en muchos edificios públicos de Santiago o de Viña o de Concepción, de las grandes ciudades de Chile.
Y bueno, yo vivo en Viña, así que en el Power yo le puse dos imágenes que corresponden a Viña porque tomé como influencia la arquitectura el edificio del auditorio de Sullivan y por tanto ahí observé la forma de cómo eran trabajadas el arco en las ventanas y al revisar toda y hacer toda esa observación eh, he observado que en la quinta región en Viña del Mar encontramos por ejemplo la parroquia de Nuestra Señora del Dolor de Viña del Mar eh, construida por el arquitecto Emilio Jaeger en 1912, tiene igual esas representaciones de las ventanas, ¿ya? El Palacio Rioja por el arquitecto francés también, Alfredo Azincourt en 1907 también tiene, todavía está realmente este palacio en Viña del Mar y es un monumento. Por tanto, la arquitectura tanto creada en los primeros siglos, en los primeros inicios del siglo XX, hasta nuestros días, yo creo que es toda la que el día de hoy usamos y por supuesto que está utilizada también en el cine. Eso es todo, profesor. Muchas gracias.